Para las 7:30 de esta mañana estaba citada la prensa para la firma de este proyecto por el presidente de la República, proyecto de reconstrucción nacional, para que sea enviado durante esta semana a tramitación al Congreso. Estamos viendo las imágenes. Quien estuvo ahí es Ivo Goit, quien se levantó muy temprano esta mañana para estar ahí, 7:30 en punto, una ceremonia que empezó un cuarto para las 9, un cuarto para las 8. Un cuarto para las 8. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien. Qué bueno, sí, temprano fue la citación porque el presidente de la República tenía una actividad posteriormente en el Hotel W, donde se refirió a este proyecto, también a otras cosas. Y en esa oportunidad, después de la firma del plan, daba cuenta también del ánimo que tenía. Incluso bromeó con el almuerzo con sus compañeros de universidad, que fue debatido durante la última semana, enviándole un mensaje al diputado Daniel Manusteri, que recordemos lo lleva hasta la Contraloría para que pueda investigar eso, pero... Claro, digamos que estaba contento es para hacer esta broma. Mira, era porque estaba con... Quiero que veamos esas imágenes que estamos viendo ahora. Da cuenta, mira los abrazos de los ministros. Realmente estaban celebrando el día de hoy el hecho que se haya firmado esto. Jorge Quirós estaba muy menos tenso que los últimos días. Ahora en el Congreso vamos a revisar después algunas declaraciones. Vuelve como a su estado natural, podríamos decirlo. Pero ahí en ese momento los ministros están muy contentos. Se escuchaban fuerte las palmadas en la espalda de los abrazos, Matilde, se escuchan muy fuerte. Es un alivio, es un respiro, un tanque de oxígeno en semanas que han sido complicadas en las negociaciones para el Ejecutivo, con todo lo que conlleva y que ellos mismos le han puesto un peso determinado a este proyecto. Costó finalmente, pero terminaron convenciendo en una negociación, por supuesto, al partido de la gente, y con eso ya tienen los votos con holgura de los que hablábamos hace algunos días, para al menos aprobar en general la idea de legislar y ahí a comenzar un trámite legislativo intenso en el Congreso. Claro, porque en esta discusión, incluso varios de los ministros que estaban ahí habían puesto en entrevistas anteriores el éxito del gobierno dependiendo precisamente de la aprobación de este proyecto. El ministro García Ruminot lo dijo en declaraciones hace 2 semanas atrás. Una semana atrás el ministro Claudio Alvarado le bajó un poco el tenor. Muy bien en los partidos. Claro, tampoco cayó bien en los partidos, y también convengamos que es un riesgo poner el éxito de un gobierno en una iniciativa que tiene tantas vicisitudes y tantas variables. Sí, 5 ejes, 43 medidas. El corazón de esto es cambios tributarios profundos, porque hay que decir que son profundos. Más allá de que el gobierno no quiera decir que esta es una reforma tributaria, evidentemente con este nivel de cambios es una reforma tributaria, y no sé qué tiene de malo decirlo, porque todos los gobiernos proponen sus reformas tributarias también. Bueno, este es el plan de reconstrucción nacional. Se firma temprano por la mañana, pasada las 7:30 de la mañana, y vemos la imagen ya con el documento firmado entre el presidente Jorge Quirós, quienes firman este documento, y el presidente de la República habló en la mañana y nos hizo recordar una frase del año 2017. ¿De quién? De Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, que él decía que la principal tarea, la tarea número 1, era crecer y que el resto es música. Lo que hizo José Antonio Kast el día de hoy fue actualizar esa frase, centrándolo en un concepto que es clave y que es una de las metas a lograr, Matilde, con la aprobación de este proyecto, que es generar empleo. La primera tarea es generar empleo, el resto es música. Así que hay un guiño ahí a una ex figura presidencial, a Ricardo Lagos, y también otro guiño a uno de los elementos a los que el gobierno ha puesto sus fichas y con fuerza lo ha nombrado, lo del empleo, porque eso sí a la gente le interesa. A la gente le interesa que haya mayor empleo. Si el gobierno hace una bajada por ese lado y da a entender este proyecto en el beneficio que pueda tener en generación de empleo, evidentemente puede mejorar la imagen y la percepción ciudadana que se está teniendo hoy en día. Recordemos, Matilde, que acá la meta del Ejecutivo es bajar la tasa de desempleo de un 8%, que ha estado estancada durante el último tiempo ahí, a un 6,5%, y también poder lograr una recuperación económica y un crecimiento económico que nos saque de este 2% en el que también se ha estancado nuestro país, y poder llevarlo a un doble, sino que a un 4%, doblando esa cifra. Para eso, el gobierno con eso quedaría contento y se justificarían todos estos cambios. Ahora, no es fácil. Porque lo que se va a dejar de recaudar con los cambios tributarios es harto, inmediato. En lo inmediato no se recupera con las fórmulas de recaudación, más allá de que el gobierno esté muy esperanzado en lo que pueda suceder. Es un trabajo a mediano y a largo plazo, pero al menos dan este puntapié inicial, un respiro, y quiero que revisemos la declaración del presidente de la República, José Antonio Kast,
hoy por la mañana desde el Palacio de la Moneda, en el Salón Montbaras, en un, esto ya un poco de trastienda, probaron una nueva fórmula de montar la firma del proyecto con Manuel Montt de fondo. Ya, Vieron, no se alcanza a ver giraron, generalmente nosotros estamos pegados a una pared y el gobierno queda, las autoridades con una pared roja atrás. Entonces prefirieron hacerlo de esta forma y a mi juicio se ve bastante mejor, al menos para lo que significaba para ellos, también daba una buena imagen comunicacionalmente. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast. Este proyecto va a quedar en manos del Congreso y cada parlamentario tendrá que decidir si va a estar del lado del empleo o del estancamiento. Los parlamentarios tendrán que decidir si van a estar con las familias o con un eslogan. Y cuando uno le consulta, o ustedes, los medios de comunicación, le consultan a alguien que dice estar oponiéndose incluso a la idea de legislar, dice, no, hay distintas fórmulas, pero curiosamente no menciona ninguna. Solo decir no. Hace años, el expresidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase: la tarea número 1 es crecer, todo lo demás es música. Esa frase hoy día me gustaría complementarla y decir, la tarea número 1 es generar empleo, el resto es música. ¿Qué es lo que pretende lograr el Ejecutivo a grandes rasgos, Matilde, con este proyecto? Yo te decía, el corazón es lo tributario, una mayor competitividad en materia tributaria en nuestro país. Es por eso que dicen que es fundamental bajar el impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% de manera escalonada hasta el año 2029. Esto beneficiaría directamente a 150.000 empresas. El tema de la reintegración tributaria también es importante para el Ejecutivo para no tener este doble tributo, dicen, que pagan las empresas. Suena bien en cuanto ellos dicen, con esto promovemos la inversión promueve el crecimiento y con el crecimiento también se promueve la generación de empleos. Ahora, si vemos el otro lado, donde han estado las críticas, es la merma y lo que se deja de recaudar solo con la tributación y también con la rebaja del impuesto de primera categoría. Los más optimistas los fijan en 2.600 millones de dólares, pero esto podría llegar eventualmente hasta 3.500 millones de dólares. Bueno, y también el crecimiento del empleo y el crecimiento tienen otros supuestos que no necesariamente tienen relación directa con las medidas que se van a tomar, porque, por ejemplo, el crecimiento depende del crecimiento internacional, depende del crecimiento de otros países de los que nosotros somos dependientes, por ejemplo, China. Si China no crece y no nos compra, hay unas distintas cadenas que se van suscitando, y también que la inversión llegue tampoco depende solamente de las buenas condiciones que se den en Chile, sino que las decisiones pasan también por otras variables. Así es, y podríamos hablar de una especie de seguro donde el gobierno también ha hecho mucho hincapié, que es la certeza para poder invertir. ¿Qué certeza le damos como país a quienes quieran venir a gastar plata acá, a invertirla en Chile? Bueno, con la invariabilidad que tienen para las inversiones sobre 50 millones de dólares para capitales extranjeros, pero también nacionales, con un plazo de 25 años. Para el gobierno ese es un buen seguro para que volvamos a ser atractivos, dicen, y puedan invertir acá en nuestro país. Está también el fortalecimiento del empleo formal a través de este subsidio que se ha dicho que se llama el nuevo crédito tributario, pero realmente es un subsidio que se les da finalmente sobre todo a las pymes, se van a ver favorecidos para esto, para poder favorecer el empleo formal, generar empleos ahí. Hay críticas, dicen que no se alcanza tampoco, que no genera empleo, no va a generar sino que tanto formaliza empleo. Lo que hay. Que formaliza lo que hay, que tenemos un problema también con el empleo formal en Chile, al menos en el planteamiento original del Ejecutivo. Esto debería también generar mayor empleo y por supuesto la facilitación regulatoria. Todo esto en medidas que ya tienen que ver con lo tributario, con lo económico de este proyecto para destrabar permisos y proyectos de inversión que muchas veces por trámites burocráticos pueden quedar parados 6 meses hasta 2 años, Matilde. Sí. Terminamos siendo efectivamente poco competitivos en esa materia. Quiero que pasemos a revisar, Matilde, ahora dos declaraciones de dos personajes importantes. Uno de ellos, Jorge Quiroz, por supuesto, el ministro de Hacienda, pero también la de Iván Poduje. No es extraño, no es coincidencia que esté Iván Poduje ahí. Te lo digo por algo, porque ¿cómo se llama este plan? Plan de reconstrucción. Y las críticas apuntan, las principales de la oposición, a por qué mezclar un problema de reconstrucción material, donde se pueden generar recursos de alguna forma para un fondo, para ir a las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso,
juntarlo con todo este cambio tributario. Bueno, Iván Poduje el día de ayer dijo que al Ministerio de Vivienda se le destacaba la plata el 30 de abril, que él necesita que esto salga lo antes posible. Y estaba el día de hoy también. Hablaron solo 2 ministros después del presidente de la República en el podio, Jorge Quirós e Iván Poduje, diciendo que ve esto también como una oportunidad. Donde hay problema, él también puede ver oportunidades, ambos haciendo un llamado a los partidos políticos, a las distintas bancadas parlamentarias, a aprobar este proyecto con celeridad. Escuchemos a ambos ministros de esto. Vemos el futuro con tremendo optimismo. Agradecemos también a todos los parlamentarios de nuestra coalición, pero también quienes se han sumado a la idea de legislar, a la idea de avanzar, como decía el presidente, al Partido Nacional Libertario y al Partido de la Gente, entre otros, y también a muchos otros parlamentarios que se van a ir sumando en el camino a medida que vean las ideas con que estamos abriendo el futuro y mirando con mucha más esperanza y con mucha solidez técnica lo que viene hacia adelante. Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo. Los desastres son una tragedia que son parte de nuestra historia, pero también son una oportunidad. De ahí salió la Corfo, de ahí salieron los planes reguladores, la ley de urbanismo y construcciones. Y ahora lo que necesitamos nosotros, con urgencia, en el Biobío de Ñuble, es poder reconstruir las casas. Los recursos regulares del Ministerio de la Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales para poder iniciar la reconstrucción de las viviendas quemadas en Ríos de Chile y en Miramar como ejemplo. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción. Ahí está, los llamados han sido consistentes por parte del Ejecutivo, un Ejecutivo que de verdad se veían sus caras el día de hoy, eran muy distintas a las de la semana pasada, Matilde, a las de los primeros días de esta semana, efectivamente al haber logrado este acuerdo con el Partido de la Gente, que tampoco fue fácil. Solo esta semana hubo al menos 3 reuniones con ellos, vamos a sumar una cuarta, si es que sumamos la de hoy día en la mañana ya para dar a conocer finalmente el acuerdo al que habían alcanzado. De hecho, se iba a presentar el día de ayer, pero aparentemente en la reunión que tuvieron el lunes por la noche con el PDG no se llegaron a los acuerdos o los acuerdos no alcanzaron a ser redactados. Bueno, y finalmente los acuerdos tampoco hay una lista que haya cambiado, sino que todo esto va a cambiar en la tramitación. En la tramitación, el PDG finalmente termina colocando sus ideas como una prioridad también para el Ejecutivo. Le hace sentido al Ejecutivo presentar un proyecto de ley aparte. Las medidas del PDG no van incluidas en el plan de reconstrucción. Lo que se va a hacer es, en proyectos paralelos, tramitarlos. Es por eso también que hay que decir que el PDG, a lo que están los votos del PDG hoy día, es para aprobar en general la idea de legislar. Evidentemente van a estar pendientes si es que el otro proyecto también está corriendo, cómo avanza, las inquietudes y también las dudas que puedan tener efectivamente de este mismo plan de reconstrucción. Lo cierto es que José García Ruminot, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, hizo un trabajo concienzudo con el Partido de la Gente. La semana pasada recibió en una audiencia solo a Javier Olivares, el diputado del Partido de la Gente. Dicen que esa conversación pudo abrir, que fue una conversación de pasillo en el Congreso, se gestó esa reunión y posteriormente pudieron gestar una mayor con toda la bancada. El lunes por la noche hubo un ofrecimiento del gobierno, un acercamiento, se esperó la respuesta, fue muy tarde. Es por eso que el día martes tuvieron otra y ya el día de ayer por la noche esto ya estaba zanjado. De hecho, el día de hoy, el presidente Kast, Jorge Quirós y también José García Ruminot desde La Moneda ya daban cuenta de que había un acuerdo con el PDG, le agradecían, de hecho, la disposición a votar a favor de la idea de legislar, pero no querían anunciar cuál era el acuerdo. Ese acuerdo llegó pasado las 10 de la mañana, fue anunciado por el propio Partido de la Gente y se imponen las ideas de bajar el IVA a los, o sea, el tema del IVA a los medicamentos y a los pañales. Devolverlo. Ahora, se va a devolver, no es que se vaya a quitar el IVA a estos productos, eso se va a devolver a través del bolsillo electrónico o cuenta RUT en este caso, pero eso se va a tramitar en un proyecto paralelo. Y había otra inquietud, que era lo de las pymes, que hayamos estado hablando también durante las últimas semanas. El gobierno dijo que para ellos jamás no ha sido algo a cumplir el mantener el 12,5% de impuestos que tienen, que es transitorio y que siempre en campaña, como presidente electo,
y ahora como presidente en ejercicio el presidente Kast ha dicho yo voy a cumplir la promesa de que ese 12,5% para las pymes quede de manera permanente. Ahora, se está trabajando todavía, pero es muy probable, muy probable, Matilde, que también sea un proyecto aparte, que quede establecido, un proyecto al que nadie se va a oponer. Toda la oposición ha pedido para las pymes, también desde el oficialismo, pero de las mismas pymes no están tan contentos con que no haya entrado directamente en este proyecto, porque muchas veces las discusiones políticas, la contingencia puede ir atrasando algunas cosas, pero bueno, ven con buenos ojos al menos la disposición que han tenido, y esto fue anunciado el día de hoy por la tarde, este importante acuerdo para el Ejecutivo y también para el Partido de la Gente. Creo que pasemos a escuchar las declaraciones de José García Ruminot, ministro secretario general de la Presidencia, y también de Juan Marcelo Valenzuela, el jefe de bancada de los diputados y diputadas del PDG. También hemos escuchado al Partido de la Gente y a muchas otras fuerzas políticas respecto de la tasa de impuesto para las pymes. Las pymes han venido planteando de que la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría sea permanente y no sea solo transitoria. El presidente de la República asumió con las pymes un compromiso. Lo hizo durante la campaña y lo hizo también ya siendo presidente electo. Y hoy reafirmamos ese compromiso. Vamos a mantener la tasa del 12,5% para las pymes. Hoy es un día importante para la clase media. El PDG, el Partido de la Gente, junto al gobierno, han llegado a un acuerdo llamado el Plan Alivio Clase Media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor en general la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción. El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma. Se recogió de parte del gobierno, por lo cual estamos muy contentos, la devolución del IVA, de los medicamentos, de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5 para nuestras queridas pymes, esforzadas pymes, que representan muy bien a la clase media. Igual hay que decir que el 12,5% para las pymes, PDG se lo atribuye también. Es verdad que desde los gremios de las pymes han recibido un apoyo importante de Franco Parisi y del Partido de la Gente, pero esta es una idea transversal. O sea, desde el mismo presidente de la República y el gobierno dice esta es una promesa que nosotros teníamos, que le íbamos a cumplir en algún momento, pero bueno, y el PDG estaba celebrando, así que también lo sienten como parte del apoyo que han dado a las pequeñas y medianas empresas. Un gobierno que por hoy respiran ya un poco más tranquilo, como te digo, hasta el presidente bromeaba con su almuerzo con sus compañeros después en otras actividades y muchos de los ministros ya estaban en el Congreso el día de hoy contestando preguntas, pero se nota que ya en otro tono. Ahora viene otro paso, que es la discusión legislativa, de la cual van a estar hablando, cuántas comisiones se va a realizar todo esto, los tiempos y los plazos, porque no se pierde la esperanza en el gobierno, Matilde, de que el 1 de junio esto esté fuera de la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver porque, como tú bien decías, ahora comienza otra etapa que podría haber sido mucho más directa. El Ejecutivo tenía la esperanza de que esto entrara en una sola comisión, sin embargo, va a entrar en más de una. Eso lo decidió durante esta mañana la mesa de la Cámara de Diputados, y de todas estas reacciones políticas es que vamos a comenzar a conversar a partir de ahora con Nicolás Donoso, quien está en el Congreso. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Hola Mati, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo bien lo decías, acá en la Cámara de Diputados sigue sesionando desde las 16 horas, pactado hasta las 19 horas, la Comisión de Hacienda, con la comparecencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y su subsecretario también de la cartera, junto a la mayoría oficialista que integra esta instancia, para ya comenzar a revisar oficialmente y con la presentación del proyecto de reconstrucción o reforma de reactivación económica, como lo han ido denominando. Se prevé que ya se va fijando un programa más claro de trabajo horas de hoy, pero posteriormente mañana ya se acordó que en el ex Congreso en Santiago será entre las 10:30 horas y las 12:30. Se hará lo propio en una nueva sesión con probablemente nuevas exposiciones para ir avanzando rápidamente en un proyecto que cuenta con suma urgencia, vale decir en 15 días máximo tiene que estar despachado, a excepción de que eventualmente se renueve esta urgencia en caso de que no se pacte con los 15 días de corrido que van a sesionar eventualmente. Se viene también una semana distrital, por tanto los plazos
que ya lo señalaba el ministro Quirós, sería que el 20 de mayo tentativamente se encuentre el proyecto ya despachado de la Cámara de Diputados para que en la cuenta pública del 1 de junio se pueda dar cuenta de este avance y posteriormente durante el mes de junio, a más tardar de julio, en el Senado. Y eso ha generado diversas reacciones también, bien lo decías, acá en el Congreso, sobre todo por parte del oficialismo. Se ha instalado ya el relato de que es una reforma que busca la reactivación económica, generar empleo y a su vez mejorar las remuneraciones que lleguen directo al bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Y como la contraparte hemos tenido a una oposición más dura que ha mantenido su tono también, siendo bastantes críticos. Han hablado de que es una reforma a los súper ricos, que va en beneficio de una reforma tributaria encubierta, y eso ha ido generando también bastante roces en el sentido de si se van a contar con los votos, por ejemplo, del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista o inclusive del PPD. De momento aquello no sería así, inclusive la Democracia Cristiana se ha mostrado contraria, pero a su vez abierta a esta dicotomía que enfrentan ellos, de que en un primer momento iban a recurrir al Tribunal Constitucional, luego se acercaban a aprobar la idea de legislar, pero posteriormente han nuevamente reculado y han estado en conversaciones para poder determinar su postura final. Pero lo decíamos, en el oficialismo al menos se ha logrado alinear y vino como anillo al dedo, por decirlo de alguna forma, este respaldo del Partido de la Gente, quien en los últimos días había intensificado las negociaciones con el Ejecutivo, y con eso ya le entregan 14 votos para contar eventualmente con cerca de 90. Y vamos a pasar a escuchar al diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Él habla de los plazos también de la tramitación de este proyecto. Le decíamos que ya está sesionando actualmente la Comisión de Hacienda al menos hasta las 19 horas, y otras reacciones también de parlamentarios oficialistas en relación a que van a defender hasta el final la relevancia de esta reforma. Nosotros lo que vamos a partir hoy día es con la tramitación del proyecto de reconstrucción, y para eso vamos a citar al señor ministro de Hacienda y al subsecretario para que expongan en la comisión el proyecto. Mientras hayan acuerdos que favorezcan a los chilenos, siempre los vamos a celebrar, y por esa razón este proyecto requiere un acuerdo muy profundo y muy amplio dentro de nuestra sociedad para que también sea viable y duradero. Bueno, los diputados republicanos siempre estamos disponibles para sesionar cuando sea necesario por el bien de Chile, y por lo tanto, si eso se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital, vamos a estar siempre disponibles para eso. Hoy día contentos con que ya esté partiendo esta tramitación, obviamente buscar todos los espacios posibles de conversación, de sumar a nuevas fuerzas que apoyen este proyecto y que lo puedan hacer obviamente una realidad en el más corto tiempo posible. Y tenemos que entender que todas las diferencias que podemos tener en la etapa prelegislativa de los proyectos, incluso en la tramitación, son para mejorarlo y para que desde nuestra posición en Renovación Nacional, como uno de los partidos que el presidente Kast invitó a ser parte de este gobierno de unidad y de emergencia, queremos apoyarlo, queremos que al gobierno le vaya bien, necesitamos que al país le vaya bien, y para eso es muy importante apoyar al gobierno del presidente José Antonio Kast. También me gustaría señalar dos cosas. Primero, que valoramos profundamente la decisión del Partido de la Gente de votar a favor la idea de legislar. Y también valoramos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para escuchar. Nosotros señalamos hace un par de semanas atrás de que eran necesarias más medidas que fueran focalizadas a la clase media, a las pymes y a los emprendedores de nuestro país. Y lo que se ha anunciado hoy de mantener el impuesto en 12,5% para las pymes, que fue un impuesto especial producto de la pandemia, nos parece una tremenda noticia, porque nosotros queremos un Estado que sea un aliado de aquel que quiere emprender. Es un proyecto, Mati, que también lo hemos comentado durante la jornada. Luego de pasar por la Comisión de Hacienda, tendrá que hacerlo por la Comisión de Medio Ambiente, y al tener dos artículos propios de la materia, también por la Comisión de Trabajo. En el caso de Medio Ambiente, eventualmente hay modificaciones en lo que respecta a permisos sectoriales. Rebajar, por ejemplo, los plazos de la llamada permisología de 2 años a cerca de 6 meses. Por tanto, se tendrá que revisar en estas tres comisiones, y cómo se ha ido armando, cómo ya se ha ido afianzando la postura de la oposición, que hemos dicho se sigue endureciendo conforme avanzan los días. Esto a raíz también de la postura que ha adoptado, por ejemplo, el Partido de la Gente. Desde la oposición han desarrollado, sobre todo desde el Frente Amplio, el PS y el PC, reservas de constitucionalidad, al menos 4, por ejemplo. Sobre todo en lo que tiene relación, ellos señalan que hay un par de ministros que se verían eventualmente beneficiados, por ejemplo, en el aspecto de la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años. También apuntan a que el proyecto profundiza la inequidad territorial, y también hablan de la inviabilidad tributaria de 25 años.
todos estos aspectos entonces ya se realiza la reserva de constitucionalidad, se aprestan eventualmente del momento que el proyecto salga, si es que lo hace desde el Congreso, para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Lo han hecho así también con otras iniciativas en esta ofensiva que han tomado liderados por el diputado del Partido Socialista, Daniel Mañucheri, y se refiere en este caso también el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Ellos van a sostener una reunión con las Express tentativamente el próximo lunes en La Moneda, y hace lo propio el diputado y jefe de bancada independiente PPD, Raúl Soto. La vida y la política no son blanco y negro. Creo que las posiciones extremas o plantear los relatos con ese tipo de dicotomía no corresponde. Hay muchos grises. En este caso particular ya hemos analizado el texto del proyecto ingresado por el Ejecutivo, y en lo medular no cambia nada. El corazón sigue siendo una reforma tributaria que le regala a la gran empresa y a los más ricos de Chile más de 3.000 millones de dólares por 25 años. Tiene una promesa de crecimiento y una promesa de empleo que no está garantizada. Es bastante claro que este proyecto de ley de súper ricos que ha presentado el gobierno no solamente beneficia a los amigos del gobierno, no solamente beneficia al Grupo Luxemburg, al Grupo Angelini, sino que beneficia directa y económicamente a varios de sus ministros. El ministro Barros, el ministro Pérez Maquena, el ministro Quirós, el ministro Daniel Mas. Es decir, son ministros que tienen altos patrimonios, que tienen empresas, sociedades que han sido declaradas públicamente, que además hemos pedido información respecto de esas propiedades, y por lo tanto eso infringe de forma abierta un principio constitucional que es el principio de probidad, que está en la Constitución, está en el artículo 8º, y en definitiva lo que hace este proyecto por esta vía es viciar el proyecto completamente y lo hace inconstitucional. Cualquier medida que implique crecimiento, mejora de salarios, empleos, tiene que significar redistribución de riqueza. Nosotros vamos el día lunes a conocer los detalles, a discutir los detalles, porque dado que ya está presentado este proyecto, naturalmente nuestra vocación es parlamentar, es dialogar, pero también defender claramente las medidas que podían ir en franco retroceso que hoy benefician a la ciudadanía y a la clase media. Son muchas las propuestas que están en boga, pero si es que el argumento central va a ser dejar que los ricos sean más ricos, eso en ninguna parte del mundo, insisto, ni históricamente, ni en la modernidad con Trump, con Milei, con Meloni, ha funcionado. Hay una arista también en la ecuación que no podemos dejar pasar por alto. Hablábamos ya de la postura más definida del oficialismo, también cómo se va a ir alineando la oposición y lo del partido de la gente respaldando al menos la idea de legislar y así alcanzando tentativamente los 90 votos, pero hoy los 8 parlamentarios del Partido Nacional Libertario sorprendieron al pararse de sus pupitres en el momento que se retomaba la sala luego de la reunión de comités donde se había definido por cuáles comisiones iba a pasar esta reforma en señal de protesta. Posteriormente realizaron un punto de prensa y ellos señalaron que igualmente el gobierno tiene que sociabilizar todo con ellos, que tiene que acoger propuestas, por ejemplo, la eliminación de las contribuciones no solamente para los mayores de 65 años, como está estipulado de momento en el proyecto, en el informe financiero que ya ingresa, y también en la información que hemos podido ir reporteando, Mati, hay que decir que hay una molestia que va más allá, simplemente de acoger o no propuestas. Ven que hubo un punto de prensa del Partido de la Gente con el ministro García Ruminot, previo inclusive al inicio de la sesión de sala, donde se anuncia, ellos decían con bombos y platillos, que se había llegado a un acuerdo, quedando de alguna forma el PDG enmarcado en la fotografía, y quieren que también se intensifiquen las reuniones. No es así también casualidad el guiño que le hace el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el punto de prensa que hizo previo a la Comisión de Hacienda, donde yo te diría que mencionó al menos al Partido Nacional Libertario en unas 3 oportunidades. Entonces está surgiendo efecto esa presión de los libertarios para que se puedan acoger sus peticiones durante la tramitación en las próximas semanas y así lograr amarrar los 8 votos, que en todo caso debiese tenerlos asegurado el gobierno, pero ellos quieren dar la postura al menos de que de momento no es así. Claro, evidentemente sintieron que negoció el Partido de la Gente y que ellos podrían haber tenido entonces algunos de los puntos que están planteando, sobre todo en el tema de las contribuciones, que para ellos es central, de no solamente limitarlo a los 65 años, sino que también a los menores, porque eso era parte de la propuesta de campaña de Johannes Kaiser. Ahora, Nico, ¿van a sesionar entonces durante la próxima semana también? Eso todavía no está claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la Comisión de Hacienda?
Sí, mira Mati, de momento la información que tenemos ya más oficial es que hoy termina, lo decíamos, a las 19 horas. Mañana en el ex Congreso en Santiago sesionará la comisión 2 horas, desde las 10:30 hasta las 12:30, y se verá en ese momento, en base a lo que vayan avanzando, si será necesaria una sesión el viernes. Y si bien previo a la sesión el diputado y presidente de la comisión, Agustín Romero, decía que ellos desde Republicanos no tenían problemas en sesionar durante la semana distrital, eso se ve, la verdad, bastante poco probable. Ellos van a trabajo distrital en sus terrenos, por tanto lo que se realizaría es avanzar lo que más se pueda hoy con la exposición netamente del ministro de Hacienda que está en curso, luego mañana y de ser necesario el viernes, pero a partir de allí ya no se retomaría el debate a partir ya de mayo, y con el plazo que se ha autoimpuesto ya el gobierno, inclusive lo que se nos ha ido comunicando, que el 20 de mayo idealmente este proyecto pueda ser despachado desde la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque luego se vendrá luego del 20 otra semana distrital y ya el 1 de junio será la cuenta pública. Muy bien, Nicolás Donoso, muchísimas gracias desde el Congreso. Tú estás fuera de la sala, pero a través de la cámara vamos a entrar para ver cómo se está realizando la presentación a esta hora de José Pablo Gómez, quien es el director de presupuesto, porque uno de los temas fundamentales era cuánto costaba este proyecto de ley. Vamos a escuchar. Y frente al cual, por ejemplo, se ponen los casos o los juicios contra el Estado que están ventilándose frente al Consejo de Defensa del Estado, tanto en flujo, es decir, cuántos pueden tener un efecto cada año, como en stock, cuánto es el total. Entonces vamos a aplicar la misma metodología en el informe de pasivos contingentes para las eventuales discusiones que existan respecto de la anulación de la RCA. No es necesario decirlo también, señor presidente, tampoco sabemos cuáles son los costos que van a someterse a esta medida, por lo cual la hace hoy día indeterminable. Bueno, son puntos bien específicos los que está dando a conocer el director de presupuesto, José Pablo Gómez. Vamos a condensarlas más adelante y explicárselas porque efectivamente uno de los puntos también centrales para la oposición es cuál es el costo de este proyecto de ley para ver las compensaciones que pueda o no tener. Nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con imágenes de la capital. 20 grados es la temperatura a esta hora. Ya estamos de regreso con más.